Muy buenas noches, qué alegría una vez más poder dar inicio a esta célula virtual. Bienvenidos, sé que es un tiempo muy especial, muy bendecido. Dispóngase a partir de este momento, deje a un lado la preocupación, todo lo que quedó pendiente del día. Bueno, vamos a disfrutar de este tiempo, alabando a Dios, bendiciendo su nombre, estudiando la palabra del Señor y sobre todo dándole gracias por su fidelidad, orando también por nuestras peticiones con fe, creyendo que Dios escucha la oración y nos responde. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta célula. Bendecimos las personas que se están conectando en Colombia y en diferentes partes del mundo. Gracias, Señor, porque somos tu templo y hoy tu manifestación, la manifestación de tu gloria, Señor, estará presente en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Disponemos nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestro espíritu para recibir lo que tienes para nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Recuerden que la palabra de Dios es íntegra, es inmutable y que Dios vigila para que su palabra se cumpla. Leamos la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Danilo. Esta es la palabra del Señor. Meditemos en ella, creámosla y actuemos con base en la palabra de Dios. Dios confirma su palabra cuando nosotros actuamos en fe. Bueno, ¿cuál fue el versículo que dejamos la semana pasada para memorizar? Josué 1:5, ¿lo recuerdan? Vamos a repasarlo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ese fue el texto de la semana pasada. ¿Lo quiere repetir una vez más? Por favor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Versículo para esta semana. Lo encontramos en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 de Juan 5:14. Piense en esa palabra y dirija sus oraciones con confianza a Dios. Muy bien, vamos a exaltar al Señor. Recuerde que la alabanza es exaltación, reconocimiento, agradecimiento, y alabamos a Dios con nuestras palabras, con nuestros cánticos, cuando levantamos las manos, cuando decimos gracias Dios mío, cuando aplaudimos, son acciones de alabanza y Dios es digno de suprema alabanza. Deje a un lado su preocupación, su problema, enfoquémonos en la presencia del Señor y reconozcamos su bondad, su amor y démosle gracias. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de
lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Vamos, ven aquí. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Oh sí, Señor. Cantamos a ti, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Vamos, levanta tu voz delante de su presencia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Y tu fidelidad y misericordia son desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Amén. Vamos, levanta tu voz. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Oh sí, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dile, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Vamos, te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Aleluya. Nos reunimos en esta mañana para darle honra, culto y honor a nuestro Rey y Señor, a nuestro Señor Jesucristo. La alabanza a Dios, porque Él es digno de suprema alabanza, y nosotros le debemos a Él la honra, la alabanza y la adoración. Fuimos creados para ello, así es de que practiquemos cada día más, y no solamente cuando estemos reunidos en una ocasión como esta o cuando estamos en el templo, sino que en todo tiempo, al mediodía, en la tarde. Gracias, Señor.
si estamos solos, gritemos, saquemos un grito. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Esa es una expresión de alabanza y de gratitud. Bueno, vamos a las preguntas que ya es habitual hacer en estas reuniones y continuamos con la epístola del apóstol San Pedro. Seguimos con el capítulo 4. Primera pregunta. Según Primera de Pedro 4, versículos 3 y 4, ¿por qué los no creyentes ultrajan a los cristianos? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ver, espérame un momentico. Preste atención a la pregunta porque el texto es un poquito largo, pero preste atención a la pregunta y volvemos a leer el texto. Según Primera de Pedro 4, 3 y 4, ¿por qué los no creyentes ultrajan a los cristianos? Leamos nuevamente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Muy bien, ya encontraron una respuesta. Muy bien, la respuesta es porque no corremos en el mismo desenfreno de disolución. Como no hacemos lo mismo que ellos hacen, por eso nos ultrajan. Esa es la respuesta, porque no corremos en el mismo desenfreno de disolución. Siguiente pregunta. Refiriéndose a los que no creen en Cristo, ¿ante quién darán cuenta ellos? Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La pregunta, refiriéndose a los que no creen en Cristo, ¿ante quién darán cuenta ellos? Es decir, los que no creen en Cristo, ¿ante quién darán cuenta? La respuesta, ante Dios que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ante Dios quien está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Siguiente pregunta. De acuerdo con Primera de Pedro 4:7, ¿por qué los hijos de Dios debemos ser sobrios y velar en oración? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. De acuerdo con Primera de Pedro 4:7, ¿por qué los hijos de Dios debemos ser sobrios y velar en oración? La respuesta, porque el fin de todas las cosas se acerca. Por eso debemos ser sobrios y velar en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos tener entre nosotros los hijos de Dios? Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La pregunta, ¿qué debemos tener entre nosotros los hijos de Dios? Primera de Pedro 4:8. La respuesta, ferviente amor. Ferviente amor. Siguiente pregunta. ¿Por qué debemos tener amor entre nosotros los hijos de Dios? Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué debemos tener amor entre nosotros los hijos de Dios? Primera de Pedro 4:8. La respuesta, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. La última pregunta. En lo que respecta a la hospitalidad, Primera de Pedro 4:9, ¿qué nos ordena Dios que debemos hacer con nuestros hermanos en la fe? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En lo que respecta a la hospitalidad, Primera de Pedro 4:9,
¿Qué nos ordena Dios que debemos hacer con nuestros hermanos en la fe? La respuesta: hospedarlos sin murmuraciones. Hospedarlos sin murmuraciones. Muy bien, excelentes las respuestas. Vamos a tener un tiempo más para expresar nuestras gracias y nuestra adoración y exaltación al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Oh Señor, declaramos nuestra dependencia completa, entera de ti. Y hoy, Señor, lo divulgamos. Solo en ti hallamos libertad, solo en ti hallamos sanidad, solo en ti hallamos amor, solo en ti hallamos salvación. Señor, dependemos enteramente de ti. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y adorar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Oh, mi Dios, límpiame, Señor. Clamo a ti, sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor. Tenemos sed de ti. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Después de haber participado en estos cánticos de adoración, de exaltación, y sé que usted está disfrutando ahora de la paz, porque sabe que la alabanza y la adoración provoca la manifestación de la presencia de Dios. Y uno de los dones de Dios para nosotros es la paz. Donde está el Señor, ahí hay libertad, hay paz.
y estamos provocando la manifestación de su presencia. Él ha dicho que Él escucha nuestras oraciones y que Él les responde y que no hay nada difícil para Él. Usted y yo tenemos dificultades hoy. Hay situaciones que debemos resolver, tanto en el área física, económica, familiar, emocional, laboral. No sé en qué área usted está enfrentando situaciones críticas. A veces pensamos que ya no hay nada que hacer, que está todo perdido, que esto ya no tiene salida. Pero quiero decirle que nuestro Padre Dios es bueno y que Él es omnipotente y que Él escucha nuestras oraciones. Y cuando oramos con fe, Él responde y la respuesta de Dios es un milagro. Cierre sus ojos. Vamos a orar con fe. Vamos a declarar desde aquí un milagro para su sanidad, su restauración y la bendición en todas las áreas de su vida. Danilo, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti. Tú conoces las necesidades, cada una de ellas, de mis hermanos, Señor. Hoy reconocemos en nuestro corazón que tú puedes responder, que tú quieres también hacer el milagro. Tú has dicho tu palabra, Señor. Así que toda enfermedad en esta hora, en el nombre de Jesús, la expulsamos de los cuerpos enfermos. Contagio, infección, síntomas, está siendo destruido en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro libertad, sanidad total para los cuerpos de mis hermanos, Señor. Tu sangre preciosa está siendo vertida sobre esos órganos enfermos que vuelven a su estado normal. En el nombre de Jesús, declárese sano. El milagro está hecho. También oramos, Señor, por milagros financieros, de productividad, de aumento de ventas, de ingresos, Señor. En el nombre de Jesús, atamos el espíritu de ruina, pobreza y escasez y lo echamos fuera de nuestras familias, fuera de nuestras empresas, fuera, Señor, de nuestras finanzas, en el nombre de Jesús. Tú suples. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice el Señor. Así que Padre de la gloria, gracias, Señor, por la provisión. Dele gracias a Dios por ese milagro, por la respuesta, porque usted lo llaman en esta semana para firmar contratos, para contratarlo, para abrir, reabrir esas inversiones, empresas, emprendimientos que usted tenía proyectado para este año. Sabemos, Señor, que este año tendremos lo que resta, Señor, en estos meses, un gran año a nivel de provisión. Oramos también por la salvación de nuestras familias, Señor, declarando lo que dice tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Oramos por los hijos rebeldes, por los que no te conocen, por los que se han desviado del camino, por los que están maltratando, Señor, por los que están practicando la rebelión en nuestras casas. Anulamos todo acta de decretos que se quiera levantar para nuestras familias, declarando, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestras familias son restauradas. Hay un milagro familiar en este momento para su familia. Acéptelo, recíbalo, créalo en el nombre de Jesús y dele gracias al Señor. Gracias por Colombia también, Padre de la gloria, por lo que estás haciendo en nuestra nación, porque tú tienes a Colombia en tus manos. Esparcimos tu sangre preciosa sobre cada uno de los departamentos de esta patria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo que cada petición es una realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dele gracias a Dios por la fe, active su fe con una acción, es decir, haga lo que no podía hacer y hágalo también a través de una declaración. Confiéselo, declárelo: soy sano, soy libre, soy bendecido. La respuesta es una realidad. No se detenga observando los síntomas. No mire para poder creer. Primero crea para que pueda ver. Es decir, porque a veces después de la oración decimos, bueno, la cosa sigue igual, esto no cambia, de pronto Dios no me escuchó. En esa afirmación estamos anulando la oración. Pero aunque los síntomas aún permanezcan, créalo, ya está hecho. Y porque el Señor lo ha dicho, así es. Muy bien, vamos a recordar las actividades que tenemos para esta semana, este fin de semana. Tenemos las reuniones presenciales y será un privilegio para nosotros poder compartir con usted en estos horarios. Hay diversos horarios para que usted se acomode a lo que más se ajusta a sus actividades. Desde el sábado estamos haciendo reuniones y el tema que exponemos es el mismo, tanto el sábado como el domingo. Entonces, si usted va el sábado a primera hora,
estará participando como si estuviera el domingo en una reunión principal. Gracias por sus donaciones, gracias por su generosidad. Veamos los anuncios. Somos el pueblo de Dios. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. La palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios es fiel, Dios respalda su palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios dice: yo vigilo para que mi palabra se cumpla. Si Dios lo dice, así es. Quisiera que escudriñáramos la Escritura en estos minutos y consideráramos lo que el Señor dice, que todo es posible. Cuando Él dijo estas palabras, las dijo refiriéndose a la fe. Es decir, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Todo es posible, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Marcos 11:23. Esta palabra la dijo el Señor con tanta certeza, y en Marcos 9:23 Él lo había afirmado: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así de que quisiera que pensáramos en ello, porque para Dios nosotros tenemos todas las posibilidades. Es decir, no hay nada que sea imposible. Pero ¿cómo es que podemos vivir en el mundo de las posibilidades? ¿Cómo es que podemos vivir en ese nivel de vida donde todo es posible, donde no hay nada que nos pueda detener? Sencillamente por la fe. ¿Por la fe en quién o en qué? Por la fe en Dios, por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo nos dejó su nombre para que lo empleemos aquí en la tierra? El nombre de Jesús, que es el poder y la autoridad de Dios, en ese nombre, porque en el nombre está el poder, está la autoridad. En ese nombre todas las cosas son posibles. Es decir, lo ilimitado del nombre, todo lo que encierra el nombre de Jesús, nos ha sido entregado para que nosotros lo empleemos y vivamos esa clase de vida victoriosa. El nombre de Jesús lo podemos emplear, usar de dos maneras. Básicamente, uno, en oración. En oración, por la fe en el nombre, oramos a Dios. Siempre que oremos a Dios Padre, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. En otras palabras, el Padre escucha toda oración que le dirigimos en el nombre. Todo lo que ustedes y yo pidamos en el nombre será hecho. San Juan capítulo 14, versículos 12 y 14, 12 al 14, dice la Biblia: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. Es decir, el nombre del Señor Jesús
lo empleamos. Tenemos el derecho de emplear el nombre del Señor Jesús en oración, pero no solo en la oración, sino también podemos usarlo contra el diablo y contra los demonios. Oramos en el nombre de Jesús al Padre. Dirigimos nuestras oraciones al Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidamos en el nombre, dice el Señor, será hecho. Pero también el Señor nos dejó su nombre, nos dio su nombre para que lo usemos contra el diablo y contra los demonios. Es decir, los demonios, Satanás, no pueden resistir a la autoridad que está en el nombre. Y cuando un creyente con la fe en el nombre enfrenta a Satanás y a los demonios y les ordena que salgan, sencillamente los espíritus tienen que salir. Jesús dijo en San Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es decir, tenemos tanto poder y autoridad el que Dios nos ha otorgado y que está concentrado en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Miremos entonces cómo usar el nombre de Jesús en la oración. Juan capítulo 16, versículo 24, dice la Biblia: Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Establezcamos esta verdad en nosotros, que Dios escucha la oración de fe. Y toda oración de fe que hagamos al Padre en el nombre de Jesús produce milagros. Porque el Padre escucha las oraciones que sus hijos hacemos aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Y según el Salmo 34, cuando Dios escucha la oración, Él la responde. Jehová oye la oración de los justos y los libra de todas sus aflicciones, dice el Salmo 34. Entonces, en la oración, toda oración debe ser dirigida al Padre, pero en el nombre del Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y nosotros es Cristo. Y cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo, es como si el Señor Jesús estuviera orando. Dios oye nuestra oración y Dios nos responde. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios: Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Solamente creamos lo que la palabra de Dios dice. Reconozcamos que tenemos una posición en Cristo y que tenemos el derecho de usar el nombre de Jesús. Cuando nosotros reconocemos nuestra posición en Cristo y usamos el nombre como un derecho legal que tenemos para usarlo y lo usamos en oración, sencillamente los resultados son extraordinarios. Dios escucha la oración. Ahora, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo reconoce como su nuevo Señor en su vida, Jesús viene a ser el Señor, el nuevo Señor en la vida del nuevo creyente. A partir de ese momento, ese nuevo creyente se convierte en un hijo legítimo de Dios, se convierte en un hijo de Dios. Por causa de esa posición de hijo, entonces tenemos el derecho legal de emplear, de usar el nombre del Señor Jesucristo en oración. Un hijo de Dios que dirige sus peticiones al Padre, hace la oración a Dios Padre, debe hacerlo con la plena certeza, convicción de que porque es hijo de Dios y está orando en el nombre de Jesucristo, el Padre escucha la oración y la responde. La vida de oración exitosa se basa en el conocimiento absoluto del nombre de Jesús y no en nuestras emociones. No es que estoy sintiendo, porque hay personas que cuando están orando, si no sienten ciertas cosas, porque son muy propensas a sentir o están muy dispuestas a sentir, son muy sensibles, entonces quieren sentir ciertas sensaciones
y ojalá que en su cuerpo pueda percibirse también esas sensaciones, pero cuando no hay tales emociones o sensaciones, piensan que la presencia del Señor no está con ellos, que Dios se apartó, que por algún motivo se fue, no saben por qué, pero se fue, y que Dios está tan lejos, tan lejos, tan lejos, que ni siquiera sus oraciones la va a poder escuchar. Esa crisis de fe sencillamente se supera cuando nosotros tenemos el conocimiento absoluto de lo que representa el nombre del Señor Jesús, que es la autoridad que Él nos ha dado para que nosotros lo hagamos en su representación. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, es como si el Señor Jesús estuviera orando, porque nosotros lo estamos haciendo en su representación. ¿Sabía que todas las oraciones que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra fueron eficaces, fueron efectivas? Él dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Entonces el Señor nunca oró vanamente, sino que todas las oraciones fueron eficaces. El Señor nos dio su nombre para que lo empleemos en oración, pero también el Señor nos dejó su nombre para que lo usemos contra los espíritus malos y los echemos fuera. Es decir, cuando oro al Padre, oro en el nombre de Jesús. Cuando enfrento al adversario, a los demonios, al diablo, lo hacemos o lo hago en el nombre de Jesús. Entonces el nombre del Señor lo empleamos tanto en la oración al Padre para recibir respuestas milagrosas, pero también lo empleamos para enfrentar al enemigo y echar fuera a los demonios. Porque en el nombre de Jesús está toda la autoridad, todo el poder del universo. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio la autoridad o el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 10 dice la palabra: Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ante el nombre del Señor Jesucristo se someten los seres de los tres mundos, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, refiriéndose a los demonios. Ante el nombre del Señor Jesucristo, todos los seres de los tres mundos están obligados a doblar su rodilla o a someterse. Cuando el Señor Jesús nos dio la autoridad de usar su nombre aquí en la tierra, nos está dando también la autoridad sobre los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, sobre el mismo diablo. Cuando un creyente que cree en el nombre de Jesús y con osadía enfrenta al enemigo y le ordena en el nombre de Jesús que salga, quiero decirle que el diablo no tiene otra alternativa sino la de salir. Jesús nos dio el derecho de usar su nombre para echar fuera a todos los demonios, no a ciertos demonios. Hay personas que dicen: mire, lo que pasa es que hay unos demonios de alto poder, y ante esos demonios de alto poder nosotros no tenemos competencia. He escuchado esas declaraciones de algunas personas muy respetadas, pero que en eso no comparto la afirmación. Porque cuando el Señor dijo que nos daba la autoridad en su nombre para echar los demonios, no dijo que ciertos demonios de poca fuerza o categoría, sino dijo todos los espíritus. Es decir, necesitamos ordenar en el nombre de Jesús. Si no dudamos en el corazón, si no creemos que lo que estamos diciendo es hecho. Esa es la manera como el Señor nos enseña, y lo hizo de una forma tan práctica que quedó escrito en San Marcos capítulo 11 versículo 23, cómo ejercemos o liberamos la autoridad por la fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate
y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es decir, no hay nada que sea imposible. Al que cree, todo le es posible. Cuando el Señor dijo estas palabras, Él quiso decir que todas las cosas son posibles a los creyentes. No ciertas cosas, sino que todas las cosas son posibles. Todo lo que el creyente necesita hacer para llegar a hacer lo que Dios dice que puede hacer, es saber que lo que es la posición que tiene en Cristo, es saber lo que es en Dios, lo que es en Cristo, la posición que tiene en Cristo. Si usted y yo comprendemos y creemos que estamos en Cristo y que por estar en Cristo somos la nueva creación y portadores a la vez de la autoridad concentrada en el nombre de Jesucristo, entonces podemos actuar con esa certeza y con esa seguridad. Debemos levantarnos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos, tomar el lugar que nos corresponde aquí en la tierra. Muchos de nosotros hemos estado en un lugar equivocado. No es ese el lugar donde Dios nos tiene, porque la posición que tenemos en Cristo es otra. ¿Cuántos se sienten desamparados? Desamparados, oprimidos, empobrecidos, enfermos, derrotados, vencidos, débiles, temerosos todo el tiempo, y se mantienen en esa posición de debilidad, en ese estado de debilidad y de derrota. Esa no es la posición que nosotros tenemos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos la autoridad y el poder para sujetar, para someter todo principado, toda potestad, no solo lo que se nombra en este mundo, sino también en el venidero, es decir, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús, tiene que doblegarse, tiene que someterse. Los demonios tienen que obedecer cuando le ordenamos que salgan en el nombre de Jesús. Ningún demonio puede resistir. He estado leyendo en los evangelios la manera como el Señor ministró a la gente a donde quiera que iba. Y cómo el Señor enfrentaba a los demonios que oprimían a las personas. Los demonios no tenían otra alternativa, sino de salir huyendo cuando el Señor les daba la orden. En tantas ocasiones el Señor Jesús le dijo al demonio: enmudece, calla y sal de él. El espíritu no tenía otra cosa que hacer, sino salir, y la persona completamente libre. ¿Por qué los demonios le obedecieron al Señor Jesús? Por la autoridad de Jesús. Todo el mundo reconocía la autoridad del Señor Jesús. ¿Quién es este que con esa autoridad manda y los demonios se van? Pues quiero decirle que la misma autoridad que el Señor Jesucristo empleó aquí en la tierra para expulsar los demonios de la gente, demonios de enfermedad, de pobreza, de división, de locura, de inmoralidad, todos esos demonios opresores salieron. Esa misma autoridad el Señor nos la ha delegado a todos los creyentes. Este privilegio el Señor nos lo dio a usted y a mí. Podemos usar la autoridad y expulsar a los demonios sin importar cómo se llaman o cuánto tiempo hace que están ahí o cómo fue que entraron, no importa. Eso no me interesa, lo que me interesa es que se vaya. Cuando lo ordenamos en el nombre de Jesús, entonces los espíritus saldrán. Jesús dijo que las señales que seguirían a los creyentes eran estas. Leamos en Marcos capítulo 16, versículo 17, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, encontramos al apóstol Pablo caminando en esa dimensión. Cuando leemos este pasaje de la Escritura pensamos, bueno, eso fue Pablo. No, es que era Pablo, claro, Pablo, ¿cómo no podía hacerlo si era Pablo? Pero quiero decirle que Pablo lo hizo y nosotros podemos también hacerlo como lo hizo Pablo. ¿Qué era lo que pasaba allí en la ciudad de Filipos? Había una muchacha que estaba endemoniada
era una muchacha adivina que tenía a todo el pueblo pues en el engaño. Ella les adivinaba todo y con eso recaudaba mucho dinero, y ese dinero era para los que la manejaban a ella, para sus amos. Esta muchacha, por lo que uno mira en el contexto del capítulo 16, era muy conocida no solo en la ciudad de Filipos, sino en toda la región. Y la Biblia dice que le daba mucha ganancia a sus amos. Entonces, mientras Pablo caminaba con unos hermanos e iban a la hora de la oración, eso lo hacía varias veces, todos los días. El apóstol Pablo estaba comenzando el trabajo ahí en la ciudad de Filipos, y esta muchacha se apareció y se puso al frente del grupo y comenzó a hacer unas declaraciones. Estos son los hombres que han sido enviados por Dios y que os anuncian el camino de la salvación. Hasta ahí todo bien. Y eso lo hacía por muchos días. Pero hubo un momento cuando Pablo se desagradó, se molestó. Dijo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que lo que hizo que Pablo se molestara fue el Espíritu Santo, que le dio el discernimiento para que se diera cuenta qué clase de espíritu era el que estaba hablando a través de esa muchacha. Cuando Pablo pudo discernir que el espíritu que hablaba no era el de la muchacha, sino era un demonio en la muchacha, entonces él se desagradó. Mire lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16, los versículos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira lo que hizo Pablo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y el espíritu salió en aquella misma hora. Es decir, la muchacha quedó completamente libre. Y era un espíritu, un demonio que la había dominado y que a través de esta muchacha controlaba toda esa región. ¿Por qué Pablo pudo echar fuera a ese demonio? Porque lo hizo en el nombre de Jesús. Porque Pablo creyó en el nombre de Jesucristo, creyó en el poder y la autoridad que están en el nombre de Jesús, y creyó que esa autoridad y poder le habían sido dada a él como creyente. Entonces dijo, pues voy a usar lo que tengo, y lo que tengo lo voy a soltar. En el nombre de Jesús, espíritu, salga de esta muchacha. Y el demonio salió. Ahora, no solamente Pablo, también los discípulos. La Biblia dice en Lucas capítulo 10 que el Señor comisionó a un grupo de personas para que fueran de 2 en 2, 70 personas, que fueran de 2 en 2 por las aldeas, por las plazas, por los campos, y llevaran el mensaje del evangelio, sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios. Les dijo, váyanse en mi nombre y háganlo. ¿Sabe cuáles fueron los resultados? Pues extraordinarios. Tanto que ellos estaban ellos mismos estaban maravillados, asombrados por lo que estaba sucediendo cuando usaban o empleaban el nombre de Jesús. Leamos Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué maravilla! Ellos lo hicieron de esa manera sencilla. Solo usaron el nombre de Jesús, lo usaron con fe, creyeron en la autoridad del nombre de Jesús. Jesús les dijo, vayan en mi nombre. Ellos se fueron y le decían a las personas endemoniadas, se dirigían a los demonios que estaban en esas personas y le decían, les ordenamos en el nombre de Jesús que salga de esta persona. Y los demonios se iban. Dice que ellos estaban gozosos, felices, diciéndole, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Nunca lo habían visto, pero lo estaban viendo. ¡Qué maravilla! Porque lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Ustedes y yo también podemos hacerlo. El nombre de Jesús no ha perdido la autoridad ni la fuerza. Es el Señor de señores, el Rey de reyes. Nosotros somos sus representantes aquí. Tenemos el poder y la autoridad para expulsar a los demonios.
Los demonios tienen que obedecernos cuando le ordenemos en el nombre de Jesucristo. Si ustedes creen en el nombre y yo creo en ese nombre y acepto que el Señor me dio el nombre, recibo esa delegación de autoridad, entonces vayamos a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Declarémoslo con fe. Si lo decimos creyendo, será hecho. Jesús dijo, porque lo que diga, será hecho. Tenemos toda la autoridad. Qué gran privilegio, qué maravilla lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado toda la autoridad y hoy podríamos declarar y debemos declarar, con Dios todo es posible. Somos invencibles porque nada nos hará frente en todos los días de nuestra vida. El Señor Jesucristo nos dejó su nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Si ustedes y yo lo creemos, entonces, ¿por qué seguimos hablando de que somos enfermizos, débiles, pobres, que el diablo nos robó, que el diablo nos quitó, que el diablo nos persigue, que el diablo no nos deja dormir, que el diablo se nos atravesó en el camino y que no nos dejó pasar? ¿Por qué seguimos declarando esas palabras negativas? Reconozcamos cuán invencibles somos y cuánta autoridad el Señor nos ha dado. Ahora solo levantémonos y comencemos. Hágalo. Alguien dirá, uy, pero qué miedo. No, el Señor dice, no temas, yo estoy contigo y te acompañaré y te ayudaré y confirmaré la palabra que hables en mi nombre. Somos la representación de Dios aquí en la tierra. ¿Lo cree? Entonces levantémonos, cambiemos la actitud, creamos la palabra, caminemos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El nombre nos fue dado para orar al Padre y recibir respuestas milagrosas, pero también el nombre del Señor nos fue dado para usarlo contra el diablo, contra las enfermedades, contra la pobreza, contra todo ataque del enemigo. Podemos expulsar los demonios de la gente oprimida, como también sacarlos de nuestro entorno, porque tenemos esa autoridad. Cierre sus ojos. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesús, este es el momento para que lo haga. Voy a pedirle a Danilo que nos dirija en la oración por conversión. Si usted toma la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo, va a recibir la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, pero también va a recibir la autoridad en el nombre. Desde el momento de su conversión, como es ya podrá usar el nombre si tan solamente cree. Hágalo, experiméntelo, pero primeramente crea y reciba la salvación y el perdón de pecados. Amén. Usted va a repetir conmigo esta oración con sus ojos cerrados, pero creyendo lo que va a decir. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Hoy declaro, Señor, con mis labios y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que murió, resucitó al tercer día. Hoy, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Estoy arrepentido. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Espíritu Santo, fluye en mí. Soy tu casa, soy tu templo. Glorifícate. Guíame en este camino. Soy la nueva creación en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mantenga sus ojos cerrados, abra sus manos y reciba la autoridad, recibe el poder. Repita conmigo, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu victoria. Tu victoria es mi victoria. Perdóname por haber sido incrédulo, pero hoy he decidido creer en tu nombre. Creo en el poder y en la autoridad que están en tu nombre. Tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Gracias por el privilegio que me ha dado de emplear tu nombre aquí en la tierra. Creo en ti, creo en el poder de tu nombre, en la autoridad que está en tu nombre. Y a partir de hoy lo usaré, no solo en oración,
sino que también para enfrentar a los adversarios. Yo recibo la autoridad por la fe y en la autoridad del nombre de Jesús, diga, en la autoridad del nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo, atormentador, que ha estado afligiendo mi hogar, causando dolor y tragedia en mi familia, en mi vida y en la comunidad. Ato todo espíritu de violencia, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte prematura, espíritu de pobreza, y ordeno que salgan ahora mismo. Espíritu malo, en el nombre de Jesús, deja libre mi hogar, mi cuerpo, mi familia, deja libre a esas personas que están atormentadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro libertad, sanidad y restauración. Gracias, Señor, por darme la autoridad y gracias por confirmar tu buena palabra. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Muy bien, así estamos llegando al final de la célula. Gracias por su generosidad, por sus donaciones y no olvide inscribirse para participar de las reuniones este fin de semana en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, calle 17A, número 3361, y en la sede Contador, calle 135, número 17A39, barrio El Contador. Ahí aparecen los horarios en la pantalla, por favor, los esperamos. Un abrazo para todos, feliz noche. Ambiente Estéreo 88.4 FM. Palabra de vida, oración, opinión, noticias, entrevistas, deportes, música. Accede a nuestra señal en Bogotá a través de nuestro dial 88.4 FM. Desde nuestra página web www.ambientestereo.fm o descargando gratis a tu celular nuestra aplicación. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres.